Bienvenidos al curso de costes, gestión y análisis de la eficiencia en conjunto entre el Programa Mundial de I+D y la Universidad Autónoma de Barcelona. El primer capítulo que veremos es Introducción a la contabilidad de costes. En este capítulo, como objetivo central, el objetivo es que el alumno pueda centrarse en qué entorno estamos trabajando, sobre todo en los primeros 9 capítulos, centrados principalmente en contabilidad de costes. Vamos a hablar en este capítulo de una breve introducción a lo que es la contabilidad de gestión, contabilidad analítica y dentro de eso la contabilidad de costes. Vamos a hablar de las características que esta contabilidad tiene. También vamos a hacer referencia a las diferencias que existen entre la contabilidad financiera y la contabilidad analítica o contabilidad de gestión. Dentro de ese apartado de contabilidad de gestión se encuentra la contabilidad de costes. Vamos a ver también cómo se produce el traspaso de la información entre estas distintas contabilidades y finalmente vamos a ver algunas definiciones, esta estructura triangular entre la contabilidad directiva, la contabilidad de carácter analítico o de gestión y la contabilidad financiera, para finalmente en el último tema hablar de lo que es la normalización de carácter contable a nivel internacional y los efectos que esto tiene dentro de la contabilidad de costes y de la contabilidad analítica. Iniciamos, por lo tanto, el tema 1 con lo que es la introducción. En esta introducción nos vamos a referir a la diferente terminología utilizada en la contabilidad de costes, en la contabilidad de gestión o en la contabilidad analítica. La más utilizada históricamente ha sido la de contabilidad industrial, pero al tener incorporado ya no solo productos, sino que también servicios, ha sido un término que ha quedado desfasado en el tiempo. En la actualidad, uno de los conceptos que se utiliza es contabilidad de costes, también contabilidad analítica o contabilidad interna, siendo esta terminología equivalente entre ellas. La contabilidad de gestión es un concepto más amplio y también se utiliza como un paralelo a esta terminología el de contabilidad analítica. Como veremos más adelante en un esquema, podremos entender la relación que existe entre ellas. Veamos ahora cuáles son las características que nos podemos encontrar. Dentro de estas características estamos hablando de lo que es el marco de actuación, el ámbito de actuación y la insuficiencia de la contabilidad financiera respecto a resolver ciertos problemas con los cuales nos encontramos. Veamos cuáles son las características del marco de actuación. Estamos hablando de que nos encontramos dentro de un marco económico, evidentemente de la microeconomía, y por lo tanto también de la microcontabilidad. Estamos hablando de lo que son la contabilidad de las empresas específicamente. Dentro del concepto de macrocontabilidad, donde está la renta nacional, donde están las balanzas de pago, los flujos financieros o transacciones interindustriales, es un marco en el cual nuestro tema no se desarrolla. Sí, en el de microcontabilidad, que es la contabilidad de la empresa. También podemos ver que nuestra materia se centrará específicamente en lo que ya les decía, la microcontabilidad de la empresa o contabilidad de la empresa. Estamos, recuerden, dentro de lo que es economía de la empresa. Y dentro de ese ámbito de la economía de la empresa, lo que es la microcontabilidad o la contabilidad de la empresa. En lo que es el ámbito de actuación, podemos ver también lo que es el esquema de Schneider, el cual nos ayuda a entender todo el proceso en el cual trabajaremos.
Como podemos ver, aquí tenemos el financiamiento, ya sea este de carácter propio o externo. Estamos hablando principalmente de lo que vendría siendo el capital, las reservas, versus lo que es el financiamiento externo a través de proveedores, bancos y otros organismos que nos pueden estar financiando nuestras operaciones. Esto se traduce en recursos que a su vez son transformados en activos fijos, en materiales, en mano de obra y evidentemente otros costes indirectos de fabricación, los cuales entran al proceso productivo, generando así productos acabados o terminados, para que luego sean vendidos y vuelva a generarse el flujo monetario para volver a comprar o renovar, en este caso, activos fijos, comprar materiales, pagar los sueldos y salarios correspondientes a la mano de obra y seguir con el flujo productivo. ¿Qué diferencias son las fundamentales respecto a la contabilidad financiera? Vamos a hacer un análisis de distintas diferencias con la intención de ir aclarando algunos conceptos, en lo que es ámbito de actuación, en lo que son los medios, en lo que son los destinatarios, por otro lado los objetivos que persigue una y otra, la formalización, también la metodología que se aplica y la temporalización. Todos estos aspectos los iremos analizando separadamente con el objeto de aclarar cuál es la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad analítica. Veamos en el ámbito de actuación. La contabilidad financiera tiene un objetivo principalmente de carácter externo. Estamos hablando de las compras, las ventas, los cobros, pagos, gastos e ingresos que se generan a través de los movimientos contables y asientos contables. En cambio, la contabilidad analítica, este concepto que iremos utilizando como un equivalente a la contabilidad de gestión, se trabaja desde un punto de vista interno. Y estamos hablando de los consumos, de los costes, de la producción, los rendimientos, los inventarios. Ese es nuestro ámbito de actuación en lo que es específicamente la contabilidad de gestión o contabilidad analítica. Respecto a los medios, la contabilidad financiera tiene un registro de documentos externos y propios. En cambio, la contabilidad analítica o de gestión básicamente utiliza estadísticas que también podrían utilizarse para la contabilidad y otra serie de medios independientes a la contabilidad financiera. Hay que tener presente que dado el objetivo que tenemos que persigue la contabilidad analítica, la contabilidad de gestión y uno de sus apartados, lo que es la contabilidad de costes, estas dos contabilidades, tanto la contabilidad financiera como la contabilidad analítica, tienen una relación directa y evidentemente se surten de información que ambas generan. Por otro lado, los destinatarios. La contabilidad financiera tiene como destinatario a las terceras personas interesados en la empresa por alguna razón en concreto. Estamos hablando de los proveedores que quieren saber cómo otorgarle un crédito a esta empresa en particular y por lo tanto verán sus estados financieros, las instituciones financieras propiamente tales que financiarán de una u otra manera a la empresa, los accionistas que vienen siendo unos terceros independientes, dueños de la empresa pero que la están financiando, aquellos que comprarán algunos documentos que pueda emitir la empresa para el financiamiento de algunos proyectos específicos. En cambio, la contabilidad analítica y el destinatario principal es la dirección de la empresa y todos aquellos que la gestionan. Estamos hablando de los directivos, ellos son los principales usuarios o destinatarios de esta información. En lo que son los objetivos, la contabilidad financiera tiene como objetivo el cálculo del resultado, la elaboración de las cuentas anuales, llámense, qué sé yo, el balance, las cuentas de resultados o de pérdidas y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, la memoria o notas a los estados financieros. En cambio, la contabilidad analítica tiene el objetivo principal, es la valoración del inventario. Suministrar información para la toma
decisiones y suministrar información para la planificación del control. Por lo tanto, los objetivos son totalmente distintos entre la contabilidad financiera y la contabilidad analítica. Si vemos el primero de ellos, lo que es la valoración de inventario, ya lo profundizaremos más adelante, pero es el objetivo principalmente de la contabilidad de costes, que es un área dentro de la contabilidad analítica o dentro de la contabilidad de gestión. El de suministrar información para la toma de decisiones, evidentemente que está mezclado entre lo que es la contabilidad de costes y la contabilidad de gestión como terminología mucho más amplia. Y suministrar información para la planificación y el control de la empresa es principalmente ya lo que es contabilidad analítica propiamente tal o contabilidad de gestión propiamente tal. Como veremos, estos conceptos los iremos aclarando poco a poco. En lo que es la formalización, nos encontramos con que la contabilidad financiera trabaja con principios contables generalmente aceptados, bueno, todo lo que es la legislación mercantil. En cambio, la contabilidad analítica es totalmente libre. Cuando hablamos de la contabilidad mercantil, nos referimos a toda la normativa que puede haber desde el punto de vista contable. En España, no olvidemos, hoy día conviven, por decirlo de una forma, 4 sistemas para llevar la contabilidad, lo que vendrían siendo las NIC y las NIF, para todas aquellas empresas que transan en bolsa, lo que vendrían siendo el plan general contable a nivel global, luego también lo que es el plan general contable para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, lo que vendría siendo el plan general contable para pymes, y también finalmente lo que es el plan general contable para micropymes, basados evidentemente en lo que son principios contables de general aceptación. En lo que se refiere a la metodología, estamos hablando que la contabilidad financiera es de carácter obligatoria, sujeto a aspectos formales, como les comentaba, el plan general contable, código de comercio. En cambio, la contabilidad analítica está basada en el establecimiento de hipótesis de cálculos diferentes según el objetivo prioritario perseguido. Es decir, de acuerdo al objetivo que queramos establecer, cuáles serán las normas o hipótesis que vamos a realizar para su cálculo. En lo que es la temporalización, la contabilidad financiera es básicamente, nosotros registramos los movimientos contables y estos movimientos contables ya son hechos que han ocurrido y por lo tanto los gastos e ingresos son evaluados al final del ejercicio contable una vez que la situación ya es histórica. Dicho de otra forma, es esto. En el caso de la contabilidad analítica, bueno, tiene un apartado que es la parte histórica, principalmente lo que es contabilidad de costes, y otra que es de carácter previsional o de proyecciones. Y el hecho fundamental es poner mayor atención en los hechos futuros. El objetivo, justamente, como lo vimos anteriormente, está en la planificación y el control. Un apartado es la valoración de lo que son las existencias y eso tiene un poco, evidentemente, una componente histórica, pero el objetivo es planificar. Para planificar necesitamos proyectarnos para hechos futuros y controlar posteriormente lo que son estas proyecciones versus una realidad que se nos haya dado. El déficit de la contabilidad financiera. ¿Cuáles son los problemas principalmente que nos encontramos con la contabilidad financiera? No determina el coste de los productos. Falta información sobre la formación del coste para la toma de decisiones en términos de aumentar un producto, eliminarlo, qué sé yo, hacer, digamos, distintas conjeturas o distintas tomas de decisiones que son necesarias en la empresa. Es una contabilidad de tipo histórica, hay un retardo de información evidente porque estamos basados en hechos históricos y en la medida que estos se generan en gran volumen, van siendo contabilizados en la medida que estos llegan, pero quizás a una velocidad inferior y además, cuando ya los tenemos contabilizados, estos ya son hechos pasados.
falta de elementos para determinación de precios de los productos también, porque nos encontramos con una limitación evidentemente histórica. Un resumen comparativo podría ser este cuadro que estamos presentando en lo que es la contabilidad de gestión o la contabilidad financiera. Entendamos que contabilidad de gestión y contabilidad analítica las estamos tratando como una terminología equivalente. Los usuarios de la información, estamos hablando en un caso de los gestores internos de la empresa, en el otro estamos hablando de usuarios externos. Respecto a la regulación, como ya hemos visto, no hay reglas de obligado cumplimiento en lo que es la contabilidad de gestión. En el otro caso ya les comenté que existen una serie de normativas y de legislación relacionada. Aquí he destacado lo que es el Plan General Contable desde el año vigente desde el año 2008 en adelante, y lo que son las NIC y la NIC, es decir, normas internacionales de contabilidad y normas de información financiera. El origen de los datos son sistemas generales de contabilidad más otros fondos o fuentes diversas de información. En el caso de la contabilidad financiera son precedentes casi exclusivamente del sistema general contable. Los tipos de informes y procedimientos están centrados en subsistemas, por un lado, basados en la combinación de datos históricos, estimaciones, proyecciones de hechos futuros, como es el caso de la contabilidad de gestión, y el resto, en el caso de la contabilidad financiera, está centrado en la empresa, basado en información principalmente histórica. Las implicaciones informativas, hay un énfasis en la oportunidad de la información, un énfasis en la precisión de la información, que es totalmente distinto en el caso de la contabilidad financiera. Por otro lado, los objetivos. Aquí ya destacábamos el tema de la valoración de los inventarios. La contabilidad financiera, desgraciadamente, claro, nos puede entregar valoración de inventario cuando estamos hablando de bienes que compramos y posteriormente vendemos sin ninguna transformación. Pero cuando tenemos transformación de un producto, cuando le damos un valor añadido a este producto, evidentemente que la contabilidad financiera no nos resuelve el tema, y es por eso que necesitamos de una herramienta adicional como es la contabilidad de costes para lo que es la valoración de los inventarios. Por otro lado, también el suministrar información para la toma de decisiones y suministrar información para la planificación y control. No hay duda que parte de esa información surge de la contabilidad financiera, pero no necesariamente su origen total. Genera la contabilidad de gestión otros datos, otros antecedentes para la toma de decisiones. En el caso de la contabilidad financiera estamos hablando de que principalmente el objetivo es la preparación de los estados financieros. Estamos hablando del balance, la cuenta de resultados, el estado de cambio del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, la memoria, etc. Cualquier otro estado financiero, como también complemento, digamos, a esta información. Bueno, por lo tanto, el problema se plantea inmediatamente es si una contabilidad de costes es capaz de conseguir conjuntamente los objetivos anteriores, lo que quiere decir la valoración de existencia, toma de decisiones, planificación y control. Claramente ya hemos dado las pautas y ya también lo recalca Snyder. Kaplan, que es otro de los que trabajan, digamos, principalmente en lo que es la contabilidad analítica, análisis, ya nos plantean que este sistema es un sistema de contabilidad de costes único, es decir, lo que es la valoración de las existencias, por sí solo no es suficiente. Necesitamos una contabilidad bastante más amplia, que es lo que es la contabilidad analítica, la contabilidad de gestión. Veamos cuál es la información que se va a traspasar de un sistema a otro. Aquí ya lo habíamos visto en el esquema de Snyder. Ustedes se fijan, aquí lo que tenemos que ir traspasando para ir llegando a lo que son los productos acabados es principalmente
todos los gastos que se producen en la empresa y que son consumidos. Es decir, ser consumidos significa que ingresan al proceso de fabricación. Por lo tanto, estará el desgaste de estos activos fijos que intervienen en el proceso productivo, estará también el traspaso de información de los materiales que ingresan a ese proceso productivo, por lo tanto los materiales consumidos, estamos hablando igualmente con respecto a la mano de obra. La información que se traspasa no es otra que la valoración de las existencias finales en este ciclo. La transferencia de la información entre la contabilidad interna y la contabilidad externa, estamos hablando de una serie de datos cuyo origen es la contabilidad de carácter externo, llamemos contabilidad de carácter financiero, como son las provisiones, amortizaciones o costes de oportunidad, y se traspasa a través de distintos sistemas. Unos serán sistemas monistas, el moderado radical, o sistemas dualistas, moderado radical, que son los métodos que veremos a continuación. ¿Qué significa que un método sea monista? Es partidario de una sola contabilidad, donde en un solo plan general de cuentas se incluyan tanto las de carácter financiero como aquellas que están orientadas al coste del producto, las cuales podrían verse integradas en este sistema. De hecho, en algunos planes generales contables, estas cuentas, sobre todo me refiero a las de coste, han sido incorporadas y hay otros en los cuales estas cuentas están fuera como un complemento. Claro ejemplo es el sistema dualista, que es partidario de la existencia de dos contabilidades separadas, ya que ambas tienen objetivos diferentes y el ánimo es justamente determinar distintos objetivos finales. La contabilidad de costes, como ya veíamos, tiene el objetivo principalmente de valorar las existencias. Bueno, y la contabilidad financiera se abastecerá de esta información, así como la contabilidad de costes extractará también algunos antecedentes de la contabilidad financiera para ese cálculo del coste. Veamos cuál es la estructura triangular y algunas definiciones sobre este tema. Esta estructura triangular lo que nos trata de explicar es cuál es el entorno, en qué situación estamos, cuál es la contabilidad financiera, qué es realmente la contabilidad de gestión o la contabilidad de carácter analítica, como también la contabilidad directiva y qué papel dentro de esto también juega la contabilidad de costes, que es nuestro primer apartado dentro de este programa. Bueno, tenemos por una parte la contabilidad financiera, por otra parte la contabilidad de costes. Ambas evidentemente que tienen una relación, como ya lo veíamos, se abastecen de información unas a otras. Y por otro lado, dentro de la contabilidad de gestión está la contabilidad de costes. Es decir, es una terminología bastante más amplia que reúne justamente los conceptos de planificación, control y ayuda a la toma de decisiones. Como también tenemos, por otro lado, lo que es la contabilidad directiva, que todas ellas están relacionadas entre sí y se van abasteciendo de información entre ellas, pero sus objetivos son claramente distintos. Veamos algunas definiciones, sobre todo las de AECA, lo que es la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría, que definen como la contabilidad de costes, donde ya hemos recalcado algunos puntos en este tema, y que no es otro el de calcular el valor de las existencias y evidentemente, por diferencia, calcular el coste de los productos vendidos, o si tengo el cálculo del valor de la existencia, sé la cantidad vendida y evidentemente que podremos calcular el coste de los productos vendidos. Ese es el objetivo principal y aquí evidentemente que está en estas letras más puras el objetivo central de nuestra contabilidad de costes como primer apartado. También tenemos la definición de la contabilidad de gestión, llámese también contabilidad analítica, donde la finalidad es suministrar información a la organización relevante para la toma de decisiones.
Esta toma de decisiones evidentemente que está también ligada a lo que es la planificación y el control de la empresa. Finalmente, otra de las definiciones que veíamos en la relación de estos tres grandes grupos contables es la contabilidad directiva. Y en este caso es el proceso de identificación, medida, acumulación, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la información económica empleada en la gestión para planificar, evaluar y controlar la empresa, a fin de asegurar el uso correcto de los recursos y su contabilización. En este concepto de contabilidad directiva, eh, pareciese muy similar a lo que es la contabilidad analítica o contabilidad de gestión. Pero hay algo más allá. Lo que estamos hablando acá es de la eficiencia en el uso de los recursos. Estamos hablando de la productividad principalmente. Este es justamente un tercer apartado en el cual se desarrolla el programa. Estamos hablando de un primer apartado de contabilidad de costes, un segundo apartado de contabilidad de gestión y un tercer y último apartado que es productividad y análisis de la eficiencia, donde ahí nos encontramos principalmente con lo que es el concepto de contabilidad directiva. Veamos por último lo que es el apartado de normalización contable. En esto hay que entender que el objetivo principal ha sido ir unificando criterios a nivel mundial para efectos de generar una normalización contable, llámese también armonización contable, para interpretar los estados financieros en su conjunto y que en distintos puntos del mapa podamos hacer comparativos todos los estados financieros. Así, por eso que expresamos que la diversidad entre los ámbitos internos y la necesidad de respetar el derecho del empresario a escoger libremente el modelo o sistema de contabilidad interna muestran que en la contabilidad interna no se puede imponer ningún tipo de normalización obligatoria, obvio, en el caso de lo que es la contabilidad analítica. No así en lo que es la contabilidad financiera, que es donde afecta principalmente todo lo que es la armonización contable y la armonización contable internacional. Por otro lado, nos parece del todo mal que puedan existir normas y recomendaciones que sirvan de guía o referencia para desarrollar la contabilidad interna. Ese es otro antecedente. De hecho, hay organismos que dan ciertas pautas para poder hacer un poco comparables los criterios con los cuales se trabaja. Hay, por otro lado, en esto de la normalización contable, dos etapas de la normalización. La primera, que está orientada principalmente a lo que es la contabilidad de carácter financiero, o lo que vendría siendo, llamémoslo, oficial, entre comillas, en el caso español, nos encontramos con que había un plan general contable del año 78, perdón, donde existía un grupo 9. Este grupo 9 tenía como objetivo justamente cuentas de carácter contable orientadas al coste. Luego en el plan general contable del año 90 este desaparece y en el año 2008 donde se implementa el nuevo plan general contable y también lo que son las NIC y NIF, normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, que son lo mismo en todo caso, que solamente hay un desfase de años en el nombre. Hace unos años atrás se cambió el nombre de esta normativa y cambió a NIF, pero son exactamente lo mismo. Estos planes generales contables lo que han hecho, han dado una cierta normalización a criterios, sobre todo en lo que estamos hablando de las existencias. Hablemos de existencia de producto terminado, cuando hay un carácter productivo, como también de servicios. Y esto ha sido lo fundamental y lo oficial en España. En el otro caso hay una normativa, llamémosla una segunda etapa,
donde principalmente nos encontramos con organizaciones profesionales que han tratado de dictar ciertas normas en lo que es la normalización, como es el caso de AECA, la Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión, que hay una serie de documentos publicados sobre este tema, pero que hacen más que nada no con la idea de una armonización, de un cumplimiento obligatorio, sino que de ciertas recomendaciones y principios en los cuales esta contabilidad de gestión se base o contabilidad analítica se pueda basar. Muchas gracias, hemos terminado el capítulo 1. Nos veremos ya en la próxima videoconferencia para analizar lo que vendría siendo nuestro capítulo 2.